Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, 6 de la mañana 31 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme estar con ustedes en esta mañana de día lunes. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder trabajar desde tempranas horas para llevarles a ustedes información oportuna y, por supuesto, toda nuestra programación. Así es, de ya el mejor de los deseos. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades para que sus metas y sus proyectos esta semana puedan cumplirse. Hoy vamos a hacer un análisis general de la realidad del país desde la perspectiva de una reciente encuesta que la Universidad Francisco Gavidia dio a conocer sobre humor social. Vamos a conocer desde luego las perspectivas y el abordaje y el resultado que tiene de esa encuesta, entre otros aspectos que rodean el entorno de la actividad también política de nuestro país. Esta mañana, para hablar sobre el tema, me acompaña el investigador educativo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, el doctor Óscar Picardo. Óscar, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, un gusto estar contigo esta mañana. Así es, en efecto, les invito a ustedes a que participen, a que nos envíen sus mensajes, sus comentarios, @diálogo21, @Neto López Radio. También nuestra señal en Facebook, usted puede participar enviándonos sus preguntas. A ver, Óscar, yo creo que es importante en esta mañana, sin duda alguna, conocer desde tu perspectiva que has estado en el análisis oportuno de temas, no solo desde el punto de vista de la educación, sino de la investigación misma, que tiene que ver aspectos que rodean la parte social, la parte política, la parte económica. ¿Cómo ves el país? Bueno, es una situación, digamos, bastante compleja e inusual que estamos viviendo por todo el contexto, sobre todo político, económico. Creo que hay un factor, digamos, importante desde el punto de vista de la información que recogemos en las encuestas. El punto de quiebre, digamos, desde el punto de vista político entre lo que sucedía en el pasado y lo que sucede actualmente es por decirlo de alguna forma, la desconexión emocional entre los políticos y la ciudadanía. En el pasado, los políticos hacían campaña, llegaban al poder y se desconectaban de la gente. En el presente, con este gobierno, lo que ha sucedido es que, de una forma simple, podríamos decir, el gobierno está en permanente campaña o el gobierno está en permanente conexión emocional con la gente. Entonces, eso... Territorialmente hablando y también mediáticamente. Exactamente, en todos los aspectos. En ese sentido, digamos, se ha montado un fenómeno en la encuesta, la última lámina de la encuesta que presentamos, están todas las evaluaciones del presidente Bukele desde enero de 2020 hasta septiembre de 2022. En total estamos hablando de 9 evaluaciones, ¿verdad? En donde los promedios ahí se pueden ver: 8.39, 8.21, 8.7, 8.6, 8.87. La única evaluación baja que hay, esa es, exacto. Esas son todas las evaluaciones. La única evaluación un poco baja que hay es la de noviembre de 2021, vinculada al tema Bitcoin. El resto, digamos, no hay cambios sustantivos. No podemos decir ni que ha mejorado, ni que ha empeorado. Está estable. Lo cual no es recurrente en un presidente después de 3 años de gobierno. Digamos, siempre hay un desgaste político. Y nuestra interpretación es justamente esa, que este gobierno, su equipo, no solo el presidente, sino también el equipo, ha mantenido una relación, digamos, casi permanente con la gente, a través de iniciativas, a través de políticas, a través de programas, digamos, de aspectos para algunos positivos, para otros negativos,
pero sí se mantiene esa conexión política-ciudadanía, que no era usual. Antes ganaban, se desconectaban de la gente y seguían haciendo sus actividades desconectados. Ver a sus, por ejemplo, a la bancada Cian trabajando los fines de semana fuera de los horarios normales de trabajo en el campo es algo que también muy poco se veía o muy poco se informaba en el pasado de los partidos. Sí, hay más. Yo creo que lo dijimos hace ya hace un par de años. Este es un estilo de gobierno más ejecutor, digamos. El presidente da órdenes por Twitter, los ministros y vinculados al presidente ejecutan, hagan tal cosa, hagan tal otra. Entonces hay un estilo, digamos, muy ejecutor, que eso también la gente, digamos, lo percibe como una forma de trabajo, y es un rasgo, es una característica. No ves tanto a ministros de gabinete en su despacho, sino que los ves en el campo. A cada rato el ministro de Obras Públicas sale frecuentemente, el ministro de Defensa, es gente que está como más en campo, como que les han dado esa línea de trabajo, ¿verdad? Que estén más en campo. ¿Y eso ha sido positivo para mantener esa estabilidad de imagen, como tú bien lo planteabas al final de la presentación de esa lámina, ¿no? Correcto, se va creando también la percepción, la gente va viendo que hay un acercamiento, que es parte del reclamo histórico. La gente en su momento, cuando, digamos, electoralmente generó este cambio, le envió un mensaje a los partidos de oposición, en este caso, ¿verdad? Arena y FMLN, por lo que pasó, por la forma de comunicarse, por los temas de corrupción, etcétera. Hay todo un mensaje electoral que le envía a la gente a los políticos. Una respuesta, un gobierno, tú decías, de respuesta inmediata, diríamos, ¿sí? Por ejemplo, esto que sucedió el fin de semana, la muerte de un trabajador de una finca. Inmediatamente cercaron con más agua y supuestamente capturaron a los implicados, pero ese tipo de respuesta creo yo que es lo que se ha ido consolidando en este nuevo imaginario en torno al gobierno actual, definitivamente. ¿Y tú crees que eso era, bueno, no es que creo, ese era lo que la gente pedía, digamos, pues, a gritos, en términos de lo que se está haciendo ahora tendría que haberse hecho en el pasado? Pues mira, hay una reacción, una respuesta ciudadana en todas las evaluaciones que hemos hecho. Hemos discutido con el equipo los resultados, hemos realizado estudios para comprender, por ejemplo, estos estudios de humor social y político, lo que buscan es entender el estado de ánimo de la gente frente a la realidad política. Y efectivamente, digamos, por un lado hemos captado que sí se ha fortalecido esa relación, esa conexión emocional, una conexión que a veces puede llegar hasta ser un poco patológica, porque no hay evidencia que le pueda hacer cambiar de opinión a la gente algo sobre el gobierno, digamos. Y, por ejemplo, están todos estos trabajos que hizo el Faro, estas investigaciones sobre negociaciones de pandillas, sobre otros aspectos. Sin embargo, digamos, en la narrativa que se ha montado, la gente sigue reconociendo el gobierno y empieza a desconocer todos aquellos factores que están alrededor de la crítica del gobierno, ¿verdad? Sobre todo en el caso de medios de comunicación y prensa, etcétera. Entonces creo que sí se ha dado esa conexión de carácter emocional. La gente, digamos, empezó, creo yo, con el tema de pandemia, ¿verdad? Cuando se dieron las canastas, se dieron los $300, entonces la gente percibió un gobierno que estaba respondiendo a una problemática. Y de ahí en adelante, con todos sus bemoles, aciertos y desaciertos,
la gente fue conectando cada vez más con el presidente, más también una fuerte campaña de comunicación, que hay que decirlo, ¿verdad? Al día se producen más de 40, 50 videos en YouTube a favor del presidente, y eso cala en, digamos, a nivel cultural, a nivel comunicacional en la gente, ¿verdad? Estamos hablando de un canal digital, ¿verdad? De frecuencia permanente, constante en esa parte. Mira, el régimen de excepción, independientemente, como tú dices, bajo esa mirada de lo que se puede indagar en la población, ha tenido sus grandes aciertos. De hecho, ha sido punto de honor por el cual muchas personas, creo que en su mayoría, ven con satisfacción lo que se ha hecho en ese ataque frontal a la delincuencia. No así también algunos errores que como tal vez o imperfecciones que se han cometido capturando y que han sido denunciados públicamente, ¿no? Definitivamente. A ver, siempre cuando uno habla de estas cosas es importante y hace referencia a las encuestas. Es la opinión de la gente lo que nosotros tenemos, no es mi opinión ni la opinión de la universidad, ¿verdad? Nosotros hicimos una pregunta que me parece muy importante, que es la lámina 34, y que la hemos hecho en 2 ocasiones. En general, ¿usted cómo está? ¿Verdad? Mucho mejor que antes, igual que antes, peor que antes o mucho peor que antes. Y 43%, 43.9% te dicen mejor que antes. 22% te dicen mucho mejor que antes. Es decir, ahí estamos sumando 66% de la población. 6 de cada 10 te dicen que están mejor. 23% te dicen que están igual, 7% que están peor y 1.9% mucho peor. Es decir, hay un sentimiento ciudadano de que todas las políticas están mejorando el nivel de vida. En el caso de estado de excepción, digamos, tiene como 2 caras. Por un lado, se ha reducido drásticamente el tema de homicidios, la presencia de pandillas, pero por otro lado han habido una serie de daños colaterales que también ha generado un malestar. En todo este tipo de, digamos, de medidas, digamos, un tanto bélicas, siempre aparecen estos daños colaterales, obviamente, y que son criticados, el tema de derechos humanos. Pero al volver a la pregunta, creo que hay un balance para la gente, ¿verdad? Que te dice que hay menos renta o que hay menos violencia, menos homicidios. Estadísticamente hay menos homicidios. Siempre aparecen algunos homicidios, digamos, algunos que son tratados de una forma muy particular. Pero en términos generales, esta etapa de la política o del plan control territorial, también considerando que surge en un contexto, digamos, muy polémico, que son los hechos de finales de marzo, donde hay una serie de homicidios atípicos que intentan explicar que hubo algo ahí que se quebró, ¿verdad? Pero en términos general, digamos, la conclusión, más allá de todo el debate y la discusión si hubo o no una negociación, una tregua que se rompió, al final la gente está valorando positivamente, ¿verdad? El rumbo de las políticas de seguridad. Todos estos elementos o el resultado de estos indicadores que hemos hablado ponderan precisamente también ese impulso o esa decisión que el presidente en su momento anunciara de correr por una reelección, Oscar. Correcto. Bueno, ese es el tema del momento, ¿verdad? Que ha desatado, digamos, una serie de debates. Nosotros lo medimos y justamente un día antes que él anunciara. Eso es importante, porque es una pregunta que no está contaminada por el anuncio.
Un día antes que ustedes... Sí, nuestro trabajo de campo fue del 10 al 14 de septiembre. Okay. ¿Y él anunció eso? El 15 de septiembre. O sea que cuando levantamos en campo esta pregunta, que es la 32, y que si se puede poner ahí en pantalla, este es el sentimiento de la gente respecto al tema de reelección. Un 59.8 está de acuerdo, ¿verdad? Casi 6 de cada 10. Un 23% no está de acuerdo y un 15% debo de pensarlo. Ese es como el panorama antes del anuncio, ¿verdad? Lo cual creo yo que puede reflejar una situación, digamos, muy objetiva, ¿verdad? Porque no estaba... Y esto, si tú te recuerdas, Ernesto, en la última vez que yo estuve aquí, te hablé de un triángulo socioeconómico. No sé si... Sí. Y te dije que había una base de un 50-60% de la población que estaba apoyando al presidente Bukele. Esa era la base real que él tenía, ¿verdad? Lo que seguía en esa pirámide, en ese triángulo, era una masa que se movía, que está en un segmento medio, pero esta misma gráfica de reelección vuelve a reflejar esa plataforma que tiene el presidente Bukele. Más allá de la politiquería, de esos estigmas, esta gráfica para mí es la que refleja la situación política del presidente. Un 59% le compra todo, ¿verdad? Le apoya todo. Un 23% no le compra todo. Y un 15% lo está pensando. Indeciso. Eso aplíquese para cualquier decisión política. Creo yo que es una métrica muy válida para medir lo que está haciendo el presidente. Aparte de eso, también están otros elementos que sin duda alguna reflejan el comportamiento de una buena gestión, que cuando comienzas a hacer evaluaciones en otros indicadores que muestra la encuesta, sale muy bien ponderada también la gestión. Sí, ahí, digamos, nosotros hemos hecho, como te dije, 9 mediciones de 2020 para acá, muchas mediciones para entender y desde múltiples puntos de vista. Es el 8.8, perdona si estoy 808. 808, ¿verdad? Que esa es la ponderación de la gestión, ¿verdad? Del presidente. Del presidente, que fue la que al principio mencionábamos. Exactamente, pero hay otro fenómeno que es atípico, digamos, cuando comparas lo que sucedía antes. Cuando nosotros evaluamos antes al presidente y a ministros, la gente discriminaba y evaluaba bien o mal a determinados ministros. Ahora sucede un fenómeno. Todos los ministros tienen casi la misma evaluación. O sea, hay un fenómeno de transferencia que le da el presidente a su equipo de gobierno. Entonces ya no identificás ministros muy bien evaluados o mal evaluados, ¿verdad? En el pasado me acuerdo que generalmente los ministros de educación salían bastante bien evaluados y otros ministerios, digamos, turismo, agricultura, obras públicas, no salían tan bien evaluados. Hoy hay un fenómeno en donde se da como una especie de transferencia, ¿verdad? Casi todo lo que está vinculado al mundo del presidente sale bien evaluado. Ahora, en el plano económico hay una versión también que somete a consideración lo que se ha hecho o lo que falta por hacer en esta última investigación de campo que hicieron ustedes. Sí, bueno, yo creo que desde hace ya varios estudios, digamos, si hay algo que está en jaque para el presidente es el mundo macroeconómico, ¿verdad? Desde la decisión de Bitcoin, ahí aparece un bache en el camino político. Es la única encuesta donde mucha gente se retrae y no apoya la decisión. Cuando uno ve el panorama macroeconómico, seguimos viendo un El Salvador que no ha cambiado mucho en su ADN macroeconómico.
Dependemos de las remesas siguen creciendo, ralentizadas, pero crecen, pero cada vez menos es ese crecimiento. Importamos mucho más que lo que exportamos. Entonces, y bueno, aparecen todos estos temas de las calificaciones de riesgo, de los préstamos, de la compra y venta de bonos. Entonces creo que ahí está la clave, digamos, del futuro político de este gobierno. Es decir, si logran o no, como tú bien decías, hay como pilares, ¿verdad? Seguridad, economía, salud. Entonces el gobierno, digamos, ya está resolviendo el problema de seguridad y habrá que ver cómo resuelve el tema económico, porque si el mundo a nivel global cae en una recesión y eso afecta, pues digamos ahí puede haber cambios de percepción, porque la gente vota y piensa mucho con el bolsillo, con la parte económica, ¿verdad? A ver, ese es otro de los puntos que lo conversábamos contigo extra cámara, en la que se logra interpretar a partir de la decisión del presidente de correr por una reelección, es un poco recurriendo también a esos indicadores que históricamente las encuestas, los trabajos de investigación que ustedes hacen, reflejan las necesidades de la población. La población ha estado en los últimos años sometida a la delincuencia, con políticas que no han dado el resultado como ahora se está viendo. Ese es un factor que creo que ya lo destacamos, que es muy positivo. Ahora entendería yo, interpretando un poquito estos datos, es que la apuesta del presidente es ir buscando resolver el segundo gran problema que históricamente han tenido las encuestas, que es el económico. Sí, que no es fácil porque tampoco... Por lo que se describe de la dependencia que tú bien planteas. Exactamente. ¿Verdad? Depende mucho de factores externos, de comportamientos de los mercados, pero bueno, la gran apuesta también era el Bitcoin, y el Bitcoin como tal no ha sido una panacea. Cayó el valor, yo creo que hoy en día andan 19.000, 20.000 dólares, y cuando se empezó con ese proyecto andaba por los 60.000 dólares. Entonces ese es como el primer salto al vacío del presidente, que no ha funcionado, ni el uso masivo de la wallet, del archivo wallet, etcétera. Así que habrá que ver cómo evoluciona, ¿verdad? Cómo van los indicadores y cuáles son las decisiones que se han tomado. O sea, en el correr del tiempo vimos que hubo subsidios para paliar la crisis de la inflación, pero el conflicto entre Ucrania y Rusia parece que se va a complicar, y si eso se complica, eso va a tener más efectos colaterales a nivel global, ¿verdad? Mira, y un poco concatenando esta lectura que nos haces en referencia a esta investigación reciente, esta mañana, por cierto, desayunamos ya con un artículo que publicas en uno de los matutinos, ¿cuál es tu historia? Y recoges algunos indicadores importantes para ir midiendo desde la perspectiva de lo que hizo la Digesti, que creo que fue uno de los últimos trabajos de investigación posterior a pasar a manos del BCR, que también da importante información. Sí, yo creo, bueno, ese artículo habla un poco de esas situaciones económicas, y quizás lo más relevante en el artículo, en cada una de las historias que aparecen ahí, que son 8, son los porcentajes de gente que están en esa historia, ¿verdad? Cuando vamos viendo la narrativa del artículo, en la historia 1, en la historia 2, en la historia 3, vemos fotos de la realidad socioeconómica de la gente. Y tenemos un conjunto de indicadores de tipo socioeconómico que están como estáticos. La escolaridad promedio, que está en 7 grados, el analfabetismo, que son, digamos, los aspectos que te pueden sacar de pobreza, digamos. Siempre que hablamos de todas las formas de pobreza monetaria, etcétera, toda la jerga que hay,
¿Cómo salimos, cómo rompemos esos ciclos? Bueno, con la educación, ¿verdad? Sin embargo, tenemos tasas de deserción escolar muy altas y que no se han resuelto ni en el pasado ni en el presente. Entonces, yo creo que eso sí es importante decirlo. Si no resolvemos el problema de la deserción escolar, pues difícilmente este país va a cambiar. Vamos a seguir moviendo piezas, pero en realidad los problemas de fondo no se van a modificar, definitivamente. Mire, el tema este de la educación, y no puedo pasar por alto sabiendo y reconociendo que es uno de los principales apuestas que a lo largo de la historia se ha demostrado que en cuanto más se le apuesta, va saliendo de ese, digamos, superando los problemas sociales y buscando entrar al camino del desarrollo. Sí. Y aquí en el país se sigue todavía muy a la expectativa, a la espera de toda una nueva currícula que le permita adaptarse nuevos modelos encaminados a ese fin, ¿no? Sí, la apuesta de lo que hemos leído, porque han habido cambios de lo que se propuso al inicio a lo que se está proponiendo ahora, a nuestro juicio, es una apuesta muy agresiva pero muy digital, que no está tocando alguno de los puntos medulares. Cualquier reforma educativa, la que sea, para que sea exitosa, debe partir del docente, ¿verdad? Y ese tema es un tema muy álgido para las políticas educativas y para los ministros, el tema de la dignificación docente. Si tú lees todos los planes de educación que han existido desde los acuerdos de paz para acá, todos hablan de dignificar al docente, pero nadie lo dignifica. Y si no mejoras al docente, digamos, es como estar en esta sala, tenés buenas cámaras, buenas pantallas, buena tecnología, pero si el periodista que dirige, o sea, si no tenés un buen moderador, un buen conductor, un buen periodista, no vas a lograr. Lo mismo sucede en la escuela, ¿verdad? Tú puedes tener que todos los niños tengan computadora, pero si no tenés un buen maestro a cargo, no camina la cosa. Creo que me resumes muy bien a donde yo quiero llegar, sobre todo por el hecho de que se está, entiendo, trabajando en la creación de ese nuevo, digamos, método, forma o nueva currícula educativa, ¿no? Quisiera que habláramos un poquito también, fíjate que me llamó mucho la atención ahora que recuerdo el abordaje que también creo que en más de, no sé si en esta o en alguna otra se sentaron postura con el tema de la educación sexual. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Que por cierto creo que hoy este día se publica algo en uno de los matutinos, creo que también. Y es un tema que abordamos en la encuesta también. Eso es interesante que también lo abordemos esta mañana, producto de lo que conocimos la semana pasada, que entiendo que se transmitió un segmento de educación sexual y trajo consigo cambios dentro de lo que es la televisión educativa, ¿no? Correcto. Quisiera que entendiéramos un poquito mejor este fenómeno, desde la parte sociológica, que creo que tiene que verse desde ahí, más allá de lo religioso y otros aspectos. ¿Te parece? Voy a hacer una pausa, 6:59. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Continuamos conversando con Óscar Picardo, investigador y director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, en una lectura general, tomando como punto de referencia la más reciente encuesta publicada sobre humor social, entre otros aspectos que hemos logrado ambientar con lo que sucede en el mundo de país, en el mundo de la política, en lo económico y en lo social. Hablábamos de un tema que en particular subyace, sin duda alguna, uno de los más grandes desafíos que un país como el nuestro tiene, que es la parte educativa. Y en esto surge esto que me llamó mucho la atención sobre el tema de la educación sexual, que sigue viéndose como una especie de debate que todavía no logra aterrizar. Quisiera verlo así. Es un tema complejo, que tiene una historia. De hecho, quizás si nos colaboran los amigos de producción en la lámina 14 de esta encuesta fue una de las preguntas que hicimos.
Y esto fue justo antes, antes del problema que se dio entre el Infode y Canal 10. Le preguntamos a la gente sobre el tema de educación sexual, dónde se debería de hacer, y como pueden ver en la gráfica, el 82% dice en el hogar, 9% una minoría en la escuela, 0.6 no se debe educar, 6.7 a partir de los 15 años. O sea, la sociedad salvadoreña, por los mismos resultados de esta encuesta, es sumamente conservadora y religiosa. Es un tema delicado, porque si bien la gente te dice en el hogar, pero nadie lo hace. O sea, es un poco contradictorio. Es un tema complejo de hablar con los adolescentes sobre su desarrollo, sobre relaciones sexuales. La gente te dice, sí, que sea en el hogar, pero le preguntáis, ¿y usted lo hace? Pues no, me da pena o no. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una alta tasa también de embarazo precoz en el país. Muchísimas niñas embarazadas, muchos hogares disfuncionales. Y bueno, dentro del planteamiento curricular del Ministerio de Educación está el tema, y la pregunta es cómo hacerlo, ¿verdad? Y cómo manejar los temas críticos. En esta misma encuesta, por ejemplo, preguntamos sobre diversos temas en la lámina 18 sobre las personas LGBTI. Preguntamos sobre el aborto, sobre la prostitución, etcétera. Y estos temas son delicados, ¿verdad? Cuando se aborda un tema como el aborto o las personas LGBTI, ahí podemos ver que la gente ha ido avanzando, respeta pero no comparte. 7 de cada 10 salvadoreños, ¿verdad? No es un tema fácil. Y dentro de nuestro espectro cultural, a diferencia de otros países más progresistas, digamos, es un tema que tiene que tratarse con pinzas. Y hay influencias de grupos conservadores, influencias de iglesias, y cuando uno ve la encuesta y te dice, esta sociedad es conservadora y es muy religiosa, cualquier político que se meta con este tema va a salir con heridas y cicatrices del debate, ¿verdad? No es un tema fácil de abordar, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado. ¿Te diste cuenta de esta situación que sucedió, verdad? Sí, por supuesto. ¿Qué lectura Bueno, tienes de esto, no? yo creo que el Infod, que es el Instituto de Formación Docente, por lo que tengo entendido, aunque no conozco en detalle, estaba a cargo de la selección de contenidos o de la compra de enlatados también para la educación sexual. Y por lo que vi y lo que oí, como que el programa que presentaron en la franja educativa era un contenido muy progresista sobre el tema, excesivamente progresista. Entonces hubo reclamos y bueno, rodaron cabezas a raíz de ese reclamo por el manejo muy explícito y poco conservador para el estándar nuestro. Claro, ¿verdad? Y sobre todo cuando se trata de, digamos, de ser demasiado directos en la... Sí, digamos, no en la estimulación, sino más bien en la presentación de lo que puede ser un tema que, como tú bien lo dices, debe de tener antecedentes progresivos de orientación primero en casa, que no la hay. Que no la hay. Y no debemos olvidar también que, bueno, por otro lado, nuestro sistema educativo es de un Estado laico. Sin embargo, siempre el Ministerio de Educación ha estado históricamente propenso a recibir presiones de grupos religiosos, ¿verdad? En cómo abordan el tema de la sexualidad. Me acuerdo que en los 90 se intentó publicar un manual de educación sexual y hubo rechazo, intervino la iglesia. Entonces el Ministerio de Educación a veces cede a estas presiones y bueno, y hay que ver la forma, ¿verdad?
cómo se pretende educar, la sensibilidad, cómo abordar estos temas, ¿verdad? Creo yo que es clave. Ok, pero aquí hay otro elemento o quizás otro factor que no quería pasarlo por alto. Cuando se trata de medir los alcances que puede tener una programación de esa naturaleza versus la apertura que tú tienes y el acceso que hoy todo el mundo tiene en esto. Claro. Si aquí ves hasta lo que no tiene que ver a veces los niños. Y aquí esto concurre a reconocer que a veces los padres de familia somos irresponsables porque no supervisamos en su mayoría lo que nuestros hijos ven. No solo en la televisión, sino que también acá, porque aquí está el mundo. Aquí tengo el mundo en mis manos. Por supuesto. Y muchos niños así lo tienen. Sí, no, y en redes sociales tan básicas como TikTok hay mucha pornografía, hay incitación, hay aplicaciones. Entonces yo creo que urge que si bien la gente dice que lo deberían hacer en la casa, el Ministerio de Educación sí tiene que tomar cartas en el asunto y dar una orientación sobre educación sexual, porque, insisto, la tasa de embarazo precoz es muy alta, ¿verdad? Y bueno, eso es solo un indicador de muchos otros que pueden haber desde el punto de vista también psicológico o emocional de cómo se maneja el tema de la sexualidad. Ok, me preguntan acá que si ustedes como educadores han sido invitados a participar en la formación o la formulación, me dice acá, de esta nueva currícula que se está haciendo en esta reforma, ¿no? No tenemos conocimiento de cómo va ese proceso y no sabemos quién la está haciendo. Solo hemos oído por ahí que, digamos, lo que se ha publicado en medios de que se está haciendo un intento de reforma curricular. Y este programa de Mi Nueva Escuela, que también va aunado a esta nueva ley, Crecer Juntos, de alguna manera han sido calificados como los puntos de partida para el establecimiento de esa nueva. Pues mira, lo entiendo, ¿no? Lo conversaba la vez pasada con los maestros. Conocimos ese programa, digamos, por referencia y por cita en el plan Toro-Bos. Ahí es donde aparece que realmente era un plan de infraestructura. Las cifras que han dado de evolución de ese programa sí nos parecen descabelladas. No creemos que se pueda cumplir con lo que han dicho de renovar las 5.000 escuelas, ni 1.000 por año, o sea... Se requiere de una logística y dinero más que todo, ¿no? Muchísimos recursos, a ver cómo lo manejan o qué entienden por, digamos, renovar estas escuelas, porque hay escuelas de escuela y algunas que están bastante bien, hay otras que necesitan alguna intervención y hay escuelas que básicamente hay que hacerlas de la nada, ¿verdad? Porque están en espacios muy precarios, ¿verdad? Óscar, aquí me preguntan sobre esta encuesta última, ¿qué otros elementos que tengan que ver con la felicidad de los salvadoreños? No sé si en algún momento se confunde un poco lo que... porque aquí es un poco largo el correo, y habla sobre cómo Costa Rica lo tipifican como el país de la sonrisa, como el país más feliz del mundo, uno de los... Bueno, nosotros hemos hecho, ¿no? en la primera encuesta de humor social hicimos mediciones emocionales de cómo, digamos, se veía la gente frente a la escala de emociones clásicas de Paul Ekman y cómo valoraban, digamos, a los políticos. En esta encuesta sí preguntamos cosas sobre la concepción del concepto amor, que la gente lo ve como un sentimiento. Preguntamos si consultaban el horóscopo y 1 de cada 10 sí lo consulta como una herramienta. Preguntamos si creían o no en el destino. 4 de cada 10 creen en el destino. Si creían que había algo después de la muerte. Siempre hacemos un pool de preguntas más de profundidad para cruzar, para tener datos y entender cómo está viviendo la gente. Son preguntas, digamos, que a algunos les pueden parecer absurdas, pero
al final son las preguntas del día a día, ¿verdad? Si tú crees o no en el destino, si tú crees o no en el horóscopo, si tú crees o no en qué sé yo, en una serie de aspectos culturales, eso definen al ser salvadoreño y definen la sociedad. Las preguntas sobre sexualidad igual son importantes: prostitución, pornografía, aborto, etcétera. Y por último preguntamos sobre ciudadanía. ¿Qué es para la gente ser un buen ciudadano? ¿De dónde surge un buen ciudadano? Y hay una pregunta que es la lámina 21, si nos la pudieran poner, que es una escala de conceptos en donde le pedimos a la gente que ordenara en función de prioridad. Y en esa tabla, los que están marcados en rojo van ordenando las prioridades. El concepto más importante para la gente es Dios, el segundo es familia, el tercero y cuarto es felicidad, el quinto es bienestar, el séptimo es verdad, séptimo y octavo, sexto y séptimo, el octavo es dinero, el noveno es mascotas y el décimo concepto es sexualidad. Esa es como la escala de cómo la gente ordena estos conceptos en su vida. Y uno puede ver también, por ejemplo, que hay un concepto que nadie lo escaló bien, que es el de medio ambiente, que refleja, digamos, también una situación muy preocupante como sociedad. ¿Basado en qué interés? Porque fíjate que ese es otro de los temas que yo no sé si contigo también a lo largo del tiempo que tenemos de conocernos lo hemos abordado. ¿Qué tanto le preocupa a los salvadoreños el tema del medio ambiente? Pues en esta escala que presentamos no aparece dentro de las 10 prioridades. Es el único concepto que queda excluido de todos. Una cosa bien interesante porque cada vez más nos golpea. Claro. Veamos el caso de Jan en la Florida, les ha golpeado fuertemente. Fuertísimo. Lo que está aquí sucediendo en el país también, cuando tenemos la fuerte lluvia, lamentable las tragedias de las familias en Huizúcar, en Pachimalco, que debería ser un punto de honor en esto. Voy a hacer una pausa para que vayamos un poco al análisis concluyente de nuestro programa. 7:15, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, el tema que presentábamos en esta lámina y que tabula una serie de temas relativamente que no tienen importancia, pero que sí deben de tenerlas y que miden los alcances de la importancia que debe de tener para la población, el tema del medio ambiente sigue todavía, digamos... Sí, es el más invisible y creo que se refleja un poco en lo que vivimos en este invierno. Se refleja en las prácticas de tirar basura en cualquier lado, se refleja en la poca importancia que le damos a la contaminación de plásticos, a la contaminación del río Lempa, a la poca importancia del impacto de las mineras de Guatemala en el río Lempa, la cantidad de episodios que vivimos en el invierno. Ahí están reflejados en esa tabla donde es el único concepto que no aparece como valorado por la gente. Sumamente preocupante. Y venimos digamos, como a darle la importancia cuando tenemos el alud encima, lamentablemente, ¿verdad? Así Esas son las cosas. Óscar, ha sido muy importante. Te agradezco muchísimo que nos hayas permitido abrir la semana con un tema que nos describe cómo está el mapa del país, ¿verdad? En varios aspectos hemos logrado ver la parte política, ver la parte social
y este factor importante que me apasiona muchísimo, que es el tema de la educación. Así es que te quiero agradecer mucho el tiempo que dispones para venir a conversar con nosotros, con nuestro público, y darnos a conocer importante información como la de este día. Gracias por habernos acompañado. Un gusto, gracias por la invitación, Ernesto, igual. Te agradezco muchísimo. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a conversar con el comisionado presidencial para proyectos estratégicos, Cristian Flores, sobre las proyecciones de país en materia de inversión y otros aspectos que también vamos a hacer subsiguiente de lo que hemos conversado en esta primera parte. Vamos a la pausa y regresamos con más. 7:20 minutos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida al comisionado presidencial para proyectos estratégicos de la presidencia, el licenciado Cristian Flores. Cristian, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, gracias por esta invitación, la oportunidad. Buenos días al pueblo salvadoreño que nos permite llegar a la puerta de su hogar para comentarles sobre la actividad diaria del gobierno del presidente Nayib Bukele. Hablar de proyecciones de inversión, estimulación de inversiones y otros aspectos importantes, es hablar también del presupuesto general de la nación, que está próximo, bueno, ya se presentó, ¿no? Y eso va bajo la mirada de poder estimular aspectos que tienen que ver con la responsabilidad del Estado para pagar y por supuesto también estimular la inversión, ¿cierto? Claro que sí, un enfoque muy claro de este gobierno y una visión clara del presidente Nayib Bukele es poner al ciudadano salvadoreño en medio de todo lo que es esta infraestructura llamada gobierno central. En el pasado siempre vimos cómo todos los gobiernos priorizaron por el gasto público y priorizaron por costear todas sus operaciones en cada institución. En este caso, el presidente pone en primer lugar al ciudadano y el enfoque principal es una gran inversión en materia social. Eso requiere implementaciones importantes de inversión en materia de seguridad, en salud ciudadana y por supuesto en educación, que son tres ejes en los cuales es muy importante enfatizar. Y el cuarto, por supuesto, es todo el desarrollo en infraestructura, no solamente infraestructura que es administrada por el Ministerio de Obras Públicas, sino que toda la infraestructura pública que genere inversiones privadas en todo el territorio nacional. Se trata de una visión con un alto contenido social, ¿no? Por supuesto. Yo creo que el tema de la educación, y eso lo hablábamos, te antecedía el doctor Oscar Picardo y hablábamos precisamente, tomando como punto de referencia una encuesta reciente que hablaba precisamente sobre el estado de humor social, pero tocando aspectos que tienen que ver con las grandes necesidades de los salvadoreños. Y una de ellas era precisamente, primero, saber que se ha logrado estabilizar el país desde el punto de vista de la criminalidad o la violencia que teníamos como tal, creo que ha sido evidente de parte del presidente Nayib Bukele cuál es su apuesta principal. Vemos que las grandes naciones del mundo que empezaron a desarrollarse y ahora son potencias mundiales, tuvieron inversiones importantes en educación, cosa que en el pasado no se le dio ese nivel de relevancia. En cuanto a este caso, la prioridad del presidente es la educación, la formación de nuestros niños y, por supuesto, incluso generar una ley que ha sido iniciativa de la primera dama que lo ha liderado para que haya ese vínculo, para que haya esa formación y se le dé ese nivel de importancia. Si vemos de los 8.900 millones de dólares que componen el presupuesto general de la Nación 2023, de esos tenemos que parte importante son los 1.500 millones de dólares en materia de educación, enfocado solamente en la educación, y ha quedado demostrado con ese cierre de esa brecha digital, esa formación e importancia de nuestros niños, en nuestros jóvenes, que pasa primero por resguardarlos de grupos delincuenciales. Hemos visto cómo han bajado drásticamente los índices de deserción escolar, cómo se ha apostado por la tecnificación, brindar de tecnología a nuestros jóvenes, computadoras, laptops, y no solamente a ellos, sino que también a los maestros. Y si va de la mano con un plan de consistencia, un plan de control total sobre nuestros territorios y brindarle seguridad a los ciudadanos, cualquier niño, cualquier padre de familia, cualquier maestro se siente con toda libertad de ir a su centro educativo. Entonces, si vemos estos complementos y le damos estas valoraciones sobre aspectos importantes como las finanzas públicas, las grandes apuestas por la educación, es clara de que el presidente está pensando no solamente en el presente, en la formación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, sino que qué van a aportar ellos al futuro de nuestro país. A ver, 3.471 millones
es la inversión prevista en las áreas de educación, salud y seguridad pública, que son, Es correcto, digamos, con la parte medular de lo que el país en los últimos años ha venido adoleciendo. Bueno, en materia de seguridad hemos visto buenos resultados que han sido mostrados y evaluados por las encuestas y lo conversábamos anteriormente. No, gracias a Dios Sí. hemos tenido grandes logros en el plan control territorial, ha sido un éxito rotundo. Y hemos visto cómo el mes de septiembre se cerró como un mes histórico a nivel de todo lo que es El Salvador en cuanto a cero homicidios. Eso ha sido muy importante. El mes más seguro que hemos tenido ha sido totalmente evidente. Cada una de las instituciones cómo ha articulado y ha hecho su trabajo. Si vemos este consolidado de 3.471 millones de dólares en estas apuestas importantes, los salvadoreños saben sus carencias, saben de lo que adolecían y cosas que nunca le dieron importancia en el pasado. Y cuando vemos que hay un ciudadano que pierde la vida en manos de la delincuencia, vemos cómo el presidente de inmediato se activa y se pone de frente, perdón, junto con cada uno de los actores fundamentales de este caso, como es el Gabinete de Seguridad. Nunca habíamos visto en el pasado a un presidente reunido a medianoche trabajando en un plan de acción inmediata para tener el control sobre un territorio específico, para tener una acción, una operación, una incursión, para poder brindar seguridad a esos ciudadanos y que esa vida que se haya perdido, por supuesto, se dignifique, su familia se vea que se le da ese nivel de importancia y no solamente es como un apoyo, una muestra para ese familiar, sino que es un mensaje claro a la delincuencia. Cuando en el pasado hemos visto presidentes que incluso en discursos de las Naciones Unidas estaban dormidos, el presidente ha sido un hombre activo y por primera vez ese trabajo, digamos, entre diversas instituciones, Fiscalía General de la República, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de la Defensa y por supuesto la PNC, trabajando, guiados por el presidente para brindar esta seguridad. Entonces, estas son apuestas importantes y lo vemos como, pongo ese ejemplo, ¿no?, como muestra un botón de cómo el presidente está al frente de nuestra nación. Bueno, y hablamos del caso más reciente de Comasagua, ¿no? Donde el presidente veíamos la imagen, que creo que esa fue parte de esa reacción inmediata que se le dio hemos visto en cómo respuesta al problema que ahí pasó, ¿no? Por supuesto, y lo repito, o sea, es importante ser muy claros, estamos muy satisfechos por los logros. Al principio algunos criticaban y ahora pues no tienen argumentos algunos para poder decir de que el plan control territorial no da resultados, para poder refutar el régimen de excepción. Se han dado cuenta de que ha sido necesario y vemos cómo incluso todavía hay algunos pocos grupos delictivos y en este caso esta estructura criminal han capturado 20 pandilleros y han tenido ya prácticamente la eliminación de esta célula que operaba en Comasagua. Entonces, cualquier municipio, cualquier departamento de nuestro país es de nivel importante, es de nivel de urgencia para el presidente que tengamos estabilidad en materia de seguridad total. Creo que ese es un punto bien importante de partida para que después de la pausa conversemos sobre el ambiente y el clima que gobierna el país para poder atraer las inversiones. Veíamos ya de la presencia y de las operaciones, por ejemplo, de aerolíneas que conectan con, por ejemplo, el caso de Arayet, que con República Dominicana, que es un país con un alto porcentaje de inversión en temas turísticos, y cómo podemos también montarnos en ese, digamos, en ese boom nosotros con Sur City y otros aspectos importantes. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Son las 7:31. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Decía que un buen clima, y esto lo conversaba con el doctor Oscar Picardo, Cristian, sobre todo cuando se trata de recoger que a lo largo de la historia uno de los más grandes problemas por los cuales el país ha estado letargado en inversiones, ha estado sometida la economía precisamente al tema de la, digamos, del desarrollo, ha sido precisamente estos indicadores malos que hemos tenido de violencia. Se ha resuelto. Ahora abrimos un abanico importante de oportunidades a partir de este nuevo escenario. Este es el momento que todos los salvadoreños estábamos esperando. Primero, solventar este problema, no solamente erradicarlo,
no solamente aislar a todos estos grupos delictivos, brindarle seguridad al ciudadano, pero no solo a nivel temporal, sino que sea permanente. Y esto pasa por la formación, por la educación, por brindarle condiciones al ciudadano para que también pueda desarrollarse económicamente, porque también es importante pensar en la economía de los salvadoreños, incluso en darles ese sentido de pertenencia, que puedan incluso involucrarse a la vida productiva, a los que invierten, a los que emprenden, y también tener una vida fiscal activa. Entonces, todos estos factores, si vemos la parte económica, la parte educativa, la parte de seguridad, se convierte en una herencia para los salvadoreños. El país nunca creció como debía ser. El país nunca tuvo la oportunidad, y si hubieron inversiones, hubieron apuestas, porque el salvadoreño es reconocido por ser luchador. No depende de un gobierno que tomó malas decisiones, sino que han sido personas en la historia, que yo he sido testigo de inversionistas nacionales, e incluso han abierto las puertas a inversionistas extranjeros para que el país siempre sea un país querido. Ahora bien, tenemos que pensar en el futuro, y el futuro se construye ahora. Y desde el inicio del gobierno del presidente Nayib Bukele, incluso con algunos shocks económicos que hemos tenido por cosas ajenas, como fue la pandemia, como ha sido la parte de los problemas de los contenedores, de la logística internacional, de las navieras, luego de eso, pues la guerra Ucrania-Rusia, que también generó muchos problemas económicos o financieros a nivel mundial, y luego la crisis del desabastecimiento de muchos productos. Pero el presidente siempre ha tenido las opciones y las medidas oportunas para que esto no afecte a los salvadoreños. Recientemente hemos visto cómo incluso esas 11 medidas contra la inflación, cómo han beneficiado a todos los salvadoreños de diferentes sectores, en el sector productivo, en el sector del comercio, en todas las industrias y en todas las actividades económicas. Pero ¿de qué se trata? De tener una pista de aterrizaje para que cualquier persona que desee invertir en el país, ya sea nacional o extranjero, tenga las oportunidades y las garantías jurídicas, las garantías ciudadanas para que sus negocios generen productividad. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros hace 4 meses recibimos al propietario de esta aerolínea que mencionabas hace un Arajet, ¿sí? Arajet, que es una empresa dominicana, que estamos hablando de billones de dólares en inversión, 40 Boeing 737 MAX, que dijeron vamos a iniciar operaciones en El Salvador. A mí me llamó fuertemente la atención no solamente el nivel de interés de parte de ellos, ese nivel de compromiso, de admiración, y ver ser un país como República Dominicana, que sabemos que es un destino turístico reconocido a nivel mundial. Dijeron vamos a apostar por El Salvador. Y este fue el primer vuelo comercial que se lanzó el 17 de septiembre, 3 meses después de que el presidente lo recibió en su despacho en Casa Presidencial. Entonces, todas las instituciones del Estado, la Autoridad de Aviación Civil, CEPA, el Ministerio de Turismo, Relaciones Exteriores, todos nos involucramos para que esto se hiciera realidad. Entonces, si vemos esto, es una muestra de por qué muchos inversionistas quieren estar en El Salvador, porque ven no solamente por el surf, no solamente por nuestras olas, por los volcanes, por las grandes oportunidades de inversión, sino porque el país ahora genera un mensaje diferente de tranquilidad, de confianza, de seguridad financiera, y todo el mundo quiere estar en El Salvador. Y reitero, cuando tenemos un presidente proactivo, con una visión empresarial muy amplia, con una mano que le extiende al empresario, al ciudadano, al inversionista, y que dice bienvenidos, en 3 meses iniciar operaciones, una aerolínea desde cero y tener toda la aprobación, creo que ha sido récord, pero ha sido porque el presidente ha liderado ese proyecto. Entonces, iniciaron con 2 frecuencias semanales, y hace una semana hablábamos con el presidente de Arajet, Víctor Miguel Pacheco, que incluso dijo, el volumen de ventas de 15 destinos que tenemos, El Salvador es el número 2, y próximamente podría convertirse en el número 1. Entonces están ya haciendo su planning para que pasemos de 2 frecuencias semanales, que son 2 vuelos semanales, a 4 frecuencias semanales, lo cual permitiría un flujo total de pasajeros entre República Dominicana y El Salvador. Fíjate que minutos antes, esto me recuerda a lo que minutos antes abordábamos precisamente con Oscar Picardo, cuando veíamos la actuación inmediata o la reacción inmediata a situaciones como lo de seguridad y otros aspectos que tienen que ver con obras de infraestructura. Y es que en efecto se distingue muchísimo, decía, que este gobierno es de armas tomar. Por supuesto. Lo hacemos y se involucran todos, lo decía en la encuesta, ¿no? Claro, y esto es un mensaje claro.
Incluso voy a aprovechar para hacer un comentario que creo que la gente, el pueblo salvadoreño lo tiene fresco, lo tiene en ese nivel en su mente, y al mismo tiempo le entusiasma. Cuando conocemos el interés de los salvadoreños, si quisieran que el presidente continuase gobernando, que el presidente pueda ser reelegido, 9 de cada 10 salvadoreños aprueban esa decisión. ¿Por qué? Porque cualquiera quiere que estas acciones de un gobierno tan eficaz, de un gobierno proactivo, un gobierno transparente, un gobierno que piensa en absolutamente todo, pues mantenga las riendas del país, porque el país tenemos deudas históricas que este gobierno ha venido cerrando esas brechas y pagando esas deudas históricas. Incluso si hablamos en materia fiscal, es necesario reconocer de que las acciones que se han tomado a nivel financiero en cuanto al Ministerio de Hacienda, el presidente, instituciones que ven la economía y que velan obviamente por la caja pública, cumplen sus compromisos a nivel de deudas. Y estoy hablando de deudas que dejaron gobiernos anteriores, Calderón Sol, Francisco Flores, el gobierno de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén. Pero nosotros hemos dicho de que es importante hacer valer nuestra palabra y cumplir nuestros compromisos. Pero aún así, consideramos de que el crecimiento económico que el país presenta en años atípicos como el año 2020 de la pandemia y el año 2022 en el actual año, que ha sido el año de esta recesión, incluso vemos cómo economías como Estados Unidos mostraron en los primeros 2 trimestres una recesión por parte de estas mismas situaciones, y El Salvador, gracias a Dios, podemos decir, según incluso lo manifiesta el BSR mismo, vamos a mantener ese nivel de desarrollo económico, no vamos a caer en recesión y la actividad económica continúa. Entonces pregunto, ¿qué salvadoreño no se va a sentir satisfecho con las acciones que toma el presidente? Fíjate que interesante ese punto que mencionas, Cristian, porque este fin de semana tuve la oportunidad de viajar al oriente de la capital, mi tierra, sin menospreciar geográficamente el desarrollo que puede tener la zona paracentral, occidente. Pero vi muy estimulada la parte de inversión y de familias que residen en el extranjero, de la cual tenemos mucho en Oriente, ¿verdad? Pero que están pensando en invertir en el país. Y eso de alguna manera me trajo digamos, a bien pensar de que el país puede tener todo ese crecimiento en la medida que le apostemos precisamente al tema de la inversión, mejorando los indicadores de inseguridad que gracias a Dios creo que se han mejorado, el tema de la educación, que es una apuesta importante. Yo creo que el tema de la currícula se está muy a la expectativa de saber cuál va a ser la apuesta técnica o no sé, de la discusión que se tiene. Pero lo importante es que vi realmente un ambiente diferente, ¿no? Un ambiente diferente que recrea precisamente el tema de la estimulación de la inversión en el país. Eso es causa y efecto, porque cuando tú... Tenés Puntamango, que fue el anuncio también, ¿no? Exactamente. Y vemos el proyecto de Surf City, que ha sido un éxito. Incluso es un modelo vendible en el mundo, que ha incrementado el número de turistas que recibimos anualmente. Hemos visto cómo se recuperó el tráfico de nuestros turistas, al mismo tiempo las transacciones de divisas. Es importante reconocer cómo este gobierno se ha posicionado como un destino turístico a nivel internacional. Y no solamente hablo de todo extranjero que quiere conocer El Salvador, sino que ha reactivado toda nuestra diáspora, que ha dicho, pues ahora es el momento para poder visitar con más tranquilidad y confianza. Pero cuando tú dices no solamente visitar, sino que dijiste una palabra clave, invertir. En el pasado nosotros no hemos tenido mayor cantidad de inversiones a nivel de salvadoreños en el exterior que quieran tener un proyecto importante en el país. Ahora incluso vemos cómo más salvadoreños vienen a invertir, no solamente a hacer su casa, que eso sí, nosotros hemos visto cómo el salvadoreño que está pendiente. Este año estamos proyectando recibir 8,000 o un poco más de millones de dólares en remesas. Creo que eso es un dato muy importante. El 25% de los salvadoreños recibe remesas mes con mes, pero pasar de la remesa del gasto a la remesa de la inversión
es una oportunidad para todos. Y cuando tenemos atractivos como Surf City 2, ese circuito 2 que tú hablas, que es una apuesta importante del presidente, estamos hablando que incluso vienen 106 millones de dólares que recién de manera clara fueron aprobados, de 106 millones de parte del BID para poder invertir en la zona oriental del país. Vemos también cómo hay otras proyecciones de 41 millones de dólares en la construcción de 13 kilómetros de carretera de doble carril desde la playa del Cuco hasta Punta Mango, y también conectar El Espino, ¿verdad? Llegar a toda la franja costera del oriente del país. Además de eso, desde Punta Mango hasta El Espino estamos hablando de 55 millones de dólares que recorre 11 caseríos. Esa activación económica, esa motivación de parte del ciudadano, no solamente turista, no solamente nosotros los que podemos hacer turismo interno, sino que los locales, porque genera más de 600 empleos directos y 1.200 indirectos en este preciso momento. No digamos en todas las inversiones que se vienen para la zona. Hace unos días nosotros recibimos un consorcio americano que dijeron: estamos dispuestos a invertir, ya tenemos en el país 20 millones de dólares en un proyecto hotelero y también de conectividad marítima. Y son, por supuesto, son salvadoreños en el exterior que creen y que ahora invierten en su país. Fíjate que es interesante ese punto, porque de hecho, hablando de las inversiones, conocimos recientemente, ahí estaba precisamente el presidente de Proesa con ellos, eran salvadoreños residentes en el extranjero que están proyectando la construcción de un complejo comercial, en el caso de Usulután muy en particular, que te decía, era el síntoma de mayor expresión que pude ver, la seguridad, un saludo muy especial también para todo el cuerpo policial, muy profesionalmente generando esa confianza en la población, al ejército también. Y ahí está, precisamente del consorcio que acompaña precisamente a la diáspora para venir a hacer inversiones en el país. Solo citando un ejemplo de lo mucho que a lo mejor tenga San Miguel, La Unión y otros departamentos que también, ¿no? Por supuesto, y ellos son de diferentes lugares, son de la zona oriental del país, pero residen en Nueva York, residen en Miami y residen en Texas. Pero este es uno de muchos que, como tú decías, canalizados a través de Proesa, hacen su labor. Yo creo que es importante reconocer cómo también las diferentes instituciones facilitan los procesos, porque Proesa precisamente es ese canal. Bandesal, que también ha facilitado puertas muchísimo para este tipo de inversiones. También el Ministerio de Economía, Cancillería, Banco Hipotecario. Es que todos se involucran. Es una muestra clara, es una muestra clara. En el pasado, yo siempre lo he dicho con mucha responsabilidad y con mucho respeto. En el pasado hemos visto cómo eran desfiles de ministros de quien era el más prepotente al más prepotente. Eran personas inalcanzables, personas que no se dirigían al ciudadano, y este gobierno en particular creo que ha sido un ejemplo de cómo... Más territorial, decía la encuesta. La encuesta que publicaba, hablábamos de eso, justo con Oscar Picardo, y hablábamos que este gobierno se distingue más por conectar más con la población. Y es un contacto permanente. De funcionarios y desde el presidente mismo. Y el presidente, y yo quiero hablar con toda la confianza, el presidente ha sido siempre claro, y reunión tras reunión de gabinete siempre dice: nunca olvidemos el servicio al pueblo, nunca olvidemos ese contacto con nuestra gente, que tenemos una responsabilidad y que estamos comprometidos a crear una nueva historia. Entonces ese nivel de humildad que se llama el servicio público, no olvidar que somos servidores de la gente, permite de que entre diferentes instituciones no haya competencia, no haya rivalidad, al contrario, trabajemos como un solo equipo, y esto incluso involucra a nuestros embajadores. En lo personal, cuando nosotros vemos todas las partes de inversiones, toda la parte de conectividad, porque hablar de inversiones de futuro, de inversiones de gran infraestructura, no puede avanzar sin cosas tan importantes como estas. Como yo repito, este es el andamiaje para que nosotros podamos construir sobre él todos estos grandes proyectos de país que el presidente ha prometido y está cumpliendo. Pero creo que es fundamental también la labor que hacen nuestros embajadores en el mundo, que antes simplemente eran una simple forma de enlace para el servicio ciudadano, pero ahora vemos cómo al mismo tiempo se involucran en esta actividad económica nuestros embajadores, la embajadora de Estados Unidos, el embajador de Corea del Sur, el embajador de República Dominicana, por mencionar uno de tantos con los que siempre tenemos esta apertura total para poder crecer. Sí, lo cierto es que, por cierto, hay una digamos, versión importante alrededor del tema de la promoción de las inversiones.
Tú has estado muy cerca de la diáspora, ¿no? ¿Cómo ven ellos el país ahora ya? Pues lo ven como el país de las oportunidades. ¿Y qué facilidades se les dan? Porque solo te citaba el ejemplo muy en particular de lo que veía en el caso de que está haciendo Proesa. En el caso de ellos, facilidades de tramitologías que también a veces no dejan de ser engorrosos, ¿no? Antes el inversionista salvadoreño en el exterior buscaba formas para poder canalizar sus remesas, para poder hacer sus iniciativas de inversión de manera privada, de manera independiente. Ahora, incluso, pues, Casa Presidencial se convierte en una casa de puertas abiertas para todos estos inversionistas, para atenderlos y no solamente para recibirlos de manera, digamos, grata, sino para ofrecerles el apoyo, para ver toda la parte de su estructura financiera, su modelo de negocios, cómo van ellos a dar los siguientes pasos para cumplir todos los aspectos legales, cómo simplificar procesos de manera expedita a través de diferentes instituciones. Y voy a poner un ejemplo. Y esto creo que va en paralelo, ¿no? Nosotros estuvimos en el foro de inversiones de Canadá. Cuando Canadá conoce las experiencias en El Salvador, los tiempos que tenemos para poder realizar, para poder constituir una empresa y para poder iniciar actividades, ya sea como una nueva empresa o como una sucursal de otra empresa con, digamos, domicilio en otro país, vieron la forma tan expedita que este gobierno trabaja. Y pusimos como modelo lo que sucedió con Arayet, que incluso un proceso para poder tener digamos, un requisito claro y tener una resolución de parte del Ministerio de Economía para la empresa Arayet, que cualquiera lo pudiese hacer en 3 meses, se hizo en 48 horas, sin saltar ningún solo proceso, pero ahora tenemos más de 100 pasos canalizados a través de uno solo. Eso también se pone a disposición de nuestros hermanos de la diáspora. ¿Y por qué menciono el tema de Canadá? Porque inmediatamente después de ese foro, cuando han conocido los procesos con estas empresas, con estos inversionistas, la empresa Transat, obviamente es una aerolínea canadiense, dijo, nosotros queremos estar en El Salvador. En el pasado hemos tenido algunos vuelos, pero queremos tener un circuito, una frecuencia permanente en El Salvador, desde Montreal hasta San Salvador. Entonces, desde la semana anterior, nosotros iniciamos ya ese proceso con ellos para que tengan la misma experiencia que tuvo Arayet y al mismo tiempo que tienen todos los hermanos de la diáspora que quieran invertir en el país. Ahora, este es un punto elemental cuando se trata de abrir ese abanico de oportunidades. No solo ver el norte, también podemos apreciar que hay estimulación de inversionistas de Sudamérica y entiendo en Europa, ¿no? Totalmente. Cuéntame un poquito sobre, bueno, en el Asia, ¿no? También el caso del tren del Pacífico y todas las proyecciones más grandes, porque esos son macroproyectos, ¿no? Correcto. Que cómo está en el avance particular del aeropuerto, por ejemplo, en el caso de... Creo que cuando hablamos de cómo nos vemos hacia afuera, es muy importante retomar el mensaje que dio el presidente de las Naciones Unidas. Ese mensaje genera tres aspectos muy importantes. Uno, reconocer de que El Salvador es un país de cambios, es un país que está en reconstrucción, y al mismo tiempo demostrar con pruebas cómo hemos convertido El Salvador, después de ser el país más peligroso del mundo, ahora a un paso de ser el país más seguro de América Latina. Y no solamente eso, tenemos claro de que incluso dentro de los factores económicos y algo tan famoso que se habla hoy en día, que es la inflación, nuestro país es de toda Latinoamérica el tercer país con menor inflación, menores tasas de inflación, porque han tomado medidas este gobierno. Entonces incluso vimos cómo la entrevista de una cadena extranjera norteamericana le pregunta al presidente los logros que ha demostrado en materia de seguridad, por qué alcaldes nuestros de Estados Unidos y por qué estadistas de otro país no le llaman para pedirle a usted consejos o advice sobre cómo vencer el problema de la inseguridad. Entonces esas muestras son claras. El segundo mensaje es decir, El Salvador es un país de puertas abiertas. Nosotros somos un amigo, nosotros los respetamos, nosotros queremos que inviertan con nosotros, que conozcan El Salvador, que estén aquí, esa apertura tan clara, y decirles nosotros queremos que ustedes sigan siendo grandes y queremos crecer. Y el último mensaje se trata de respeto, el respeto hacia ellos como naciones, como inversionistas, como países, y al mismo tiempo exigir ese mismo respeto hacia nosotros. Como cualquier empresa,
no querrá estar dentro de las inversiones de un proyecto del aeropuerto del Pacífico o del tren del Pacífico en El Salvador. Que son megaproyectos y que sin duda alguna no es de la noche a la mañana que se construye, pero todo el proceso va encaminado, va por buen camino, mejor dicho. Bueno, yo creo que eso ha sido un proceso bastante detallado. Un proceso, como tú dices, paso a paso. Estamos hablando de hacer una buena inversión. Un megaproyecto. No queremos elefantes blancos, no queremos proyectos que no valgan la pena. Por eso pasamos por las factibilidades. Eso fue bien claro. Concluido el estudio de factibilidad del Aeropuerto del Pacífico, ahora existe un equipo multidisciplinario donde hay diferentes actores del Estado, diferentes ministros, diferentes personas, profesionales, arquitectos, ingenieros, diseñadores nacionales y extranjeros que están trabajando en toda la parte del desarrollo, del diseño del Aeropuerto del Pacífico, pero viendo ya, como decimos, la letra pequeña. Es importante reconocer en la fase de una obra, no solamente pasar, bueno, la factibilidad es clave, ¿no? Para saber si un proyecto vale la pena o no. Afirmada o confirmada la factibilidad, donde te demuestra de que va a ser un proyecto rentable y es un proyecto ganador, pasamos por la fase ya de diseños y la parte presupuestaria, en la cual ya estamos trabajando y muy avanzados para dar noticias en los próximos días. Bueno, hablando de Oriente, San Miguel en particular, también ya casi en la fase final, lo que es la parte de facilitar la comunicación con el bypass, ¿no? No, y esa Gerardo Barrio, ¿verdad? Y esas obras de infraestructura vial a nivel nacional creo que también permiten de que haya más desarrollo. Acordémonos que carreteras son desarrollo, pero pues no solamente brindarle mantenimiento a las existentes, sino que también hacer este nuevo tipo de proyectos. Y el periférico Gerardo Barrios, que era una promesa, era algo que estaba totalmente engavetado, el presidente le ha dado esta velocidad y al mismo tiempo esta forma de visualizarlo, donde todos los que somos de Oriente, tú no me dejas mentir, vemos lo eficiente y la gran oportunidad que se convierte a nivel logístico, a nivel de traslado, no solamente de nuestras cargas, a nivel de conectividad entre diferentes municipios. A lo que me refiero es que ahora, en menor tiempo, podemos conectar 3 departamentos, que son San Miguel, Morazán y La Unión. Bueno, a manera de cerrar el ciclo de trabajo que corresponde al año 2022, en cuanto al porcentaje de ejecución, proyección, ¿cómo lo podríamos calificar? Bueno, nosotros podemos sentirnos satisfechos de que este ha sido, como decía, a pesar de que ha sido un año atípico, pues se han cumplido la mayoría de proyectos. Todavía faltan un par de meses para que el año concluya. Creemos de que vamos a llegar al 100% y el próximo año el presidente ha dicho vamos a terminar todos nuestros proyectos, vamos a seguir invirtiendo y ha sido muy enfático en decir vamos a ejecutar el 100% de todo lo que nosotros presupuestemos, lo cual significa de que todas las obras de desarrollo, todas las obras de educación, todas las obras de infraestructura las vamos a ver materializadas en el cierre de este año y por supuesto en el año venidero, en el próximo año. Ahora, esto pasa desde luego porque el presupuesto también se apruebe con base a las proyecciones, casi son 9.000 millones creo que se proyectan. Claro, ¿no? Son 8.900 sí, por ahí. Pero casi, se trata de ejecutarlo, pero quiero reiterar de que estos 8.000 millones son 3.400 millones en inversión social. Y hablaba, esto no solo lo vemos en cuanto a parte de infraestructura para salud, infraestructura para educación, también para el desarrollo y fortalecimiento en materia de seguridad. Pero además de eso, tenemos proyectos de inversión a nivel de infraestructura que decía, eso es importante porque no solamente saldamos deudas históricas, sino que también estamos abriendo oportunidades. En conclusión, podemos hablar del cierre de año hoy es muy temprano, ¿sí? ¿Verdad? Porque todavía hay mucho por hacer, pero nosotros podemos ver de que los salvadoreños se sienten cada vez más satisfechos con el trabajo de este gobierno. Eso es lo mejor, hablar de una muy buena expectativa frente al desafío que como país se tiene, que, como dice el dicho, ¿verdad? Roma no se construyó de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino se está reconstruyendo a paso, pero ahí se va. Gracias, Cristian, por habernos dado una lectura de las proyecciones del presupuesto, las expectativas también.
en estos aspectos elementales que tienen que ver con el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un honor compartir con ustedes y tú me decías algo, bueno, solamente para responder una pregunta, ya fueron finalizados en este mes de septiembre los estudios de factibilidad del Tren del Pacífico. En una próxima entrevista, con todo gusto, vamos a compartir los detalles. Felicidades al pueblo salvadoreño por esa ardua labor que hacen día con día y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Cristian, comisionado presidencial para proyectos estratégicos. Con esto nos despedimos. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. La opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.